Buenos días, médicos especialistas del Seguro Social, doctor Almendares y demás maestros. También muy buenos días a los compañeros residentes de primer año y los residentes superiores del posgrado. Hoy vamos a estar hablando acerca de la enfermedad cardíaca valvular. Nos vamos a enfocar en la anatomía, los signos radiológicos que vamos a ver en una rayos X de tórax y su correlación en otros estudios superiores. El artículo que nos basamos para hacer esta presentación es uno dado por la Sociedad Europea de Radiología, que habla acerca del diagnóstico de la enfermedad cardíaca adquirida en adultos y su correlación a través de la radiografía de tórax y también la tomografía. Asimismo, nos basamos en el libro que les muestro ahí de portada, que se trata acerca de imagenología cardíaca, en la cuarta edición. Entonces comenzamos con un breve repaso anatómico. Cuatro válvulas cardíacas. Una son las válvulas auriculoventriculares, que básicamente van a constar de la tricuspidia de dos velos, o de dos valvas, perdón, de tres valvas, y la mitral de dos valvas. También tenemos el aparato subvalvular que consta de cuerdas tendinosas y músculos capilares, y a su vez estos nos van a ayudar al momento de, van a evitar que se protruya, ¿verdad?, la sangre al momento de cerrar. La válvula tricuspidia tiene tres velos y un anillo único fibroadiposo. Por lo general, generan con frecuencia dilataciones y diferentes grados de insuficiencia valvular cuando estas, ¿verdad?, están afectadas. La válvula mitral está formada por dos velos. La valva anterior se encuentra firmemente en el anillo adiposo, que está anclada a ese nivel. Y la dilatación del ventrículo izquierdo la afecta, ¿verdad?, primordialmente, y va a estar afectada más que todo la valva posterior. Asimismo, tenemos las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar. Estas están formadas por tejido fibroso fuerte, ¿verdad? Vamos a tener tres cúspides, y muchas veces cuando puede haber ciertas malformaciones que causen de que no se formen las tres, sino que únicamente dos, y tengamos diferentes tipos de patologías como ser estenosis. Podemos ver en una mejor vista las válvulas auriculoventriculares de su cierre y cómo están abiertas las semilunares en este caso. Y asimismo la configuración de las válvulas semilunares en este dibujo. También es importante saber que el corazón se sitúa en el mediastino medio, y asimismo va a tener una posición oblicua y va a estar, sus dos tercios van a estar más localizados en el lado izquierdo y un tercio en el lado derecho. Asimismo, tenemos que se conforma por cuatro cámaras. La cámara más anterior va a ser el ventrículo derecho y la posterior va a ser la aurícula izquierda. Asimismo, para valorar las diferentes válvulas cardíacas, la literatura nos dice que debemos de trazar una línea desde la carina hacia la punta del corazón, y lo que está arriba de esta línea, que se llama la línea de Jefferson, que la podemos ver en ese diagrama, van a estar localizadas las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar, y por debajo de esta línea, las auriculoventriculares, como ser la mitral y la tricuspidia. Bueno, en esta valoración inicial, en esta rayos X, es una proyección posterior-anterior. Podemos ver también la línea de Jefferson, y estas son válvulas prostésicas. Las pusimos en el diagrama para que tuvieran una mejor idea de su localización. Muchas veces van a estar superpuestas unas con otras, pero en esta ocasión se pueden ver muy bien, ¿verdad?, lo que es la válvula aórtica, la mitral y la tricuspidia. Asimismo, en la proyección posterior anterior se trazó una línea desde la aurícula derecha
perdón, desde la aurícula izquierda hasta el ángulo cardiofrénico y lo que está por encima también de esta línea, entonces ahí podemos ver la válvula aórtica en este caso y por debajo sería la mitral y la tricuspidia. Y esta ya es una rayos X posterior anterior también de tórax, donde se realiza un reemplazo de la válvula pulmonar y podemos ver que la válvula pulmonar sería la más cefálica de todos si en dado caso se lograse ver en una rayos X de tórax. Esta es una válvula prostésica. En la evaluación valvular, usualmente no es la rayos X el método de elección, pero sí se pide porque es un método económico y también está a disponibilidad en casi todos los centros de salud. Asimismo, sirve para valorar inicialmente qué patología o darnos una idea de hacia qué patología nos estamos enfrentando. La resonancia magnética es superior y esta ya va a valorar la masa y la función ventricular. Esta va a ser la que va a dar el diagnóstico definitivo. Y la tomografía ya está reservada para pacientes que tienen contraindicación a la resonancia magnética. Entonces, ¿qué vamos a valorar en la rayos X de tórax en una enfermedad valvular? Vamos a estar valorando la silueta cardíaca, la vasculatura pulmonar, o sea que vamos a buscar datos de hipertensión venocapilar por la fisiopatología de estas enfermedades, signos de insuficiencia cardíaca y también vamos a buscar calcificaciones en las posiciones anatómicas que vimos anteriormente, donde están o deberían de estar localizadas las válvulas en dado caso. Primero hay que enfocarnos en la técnica radiográfica, si está adecuadamente tomada. Luego, el sistema para valorar una patología en función cardíaca, el artículo nos dice que lo ideal sería evaluar la pared torácica. Posteriormente, ir a los sitios de las estructuras primordiales, que ahora vamos a estar viendo más adelante. También, como cuarto punto, evaluar el corazón, su tamaño, la localización y su forma. Asimismo, pasarnos luego a la vasculatura pulmonar y luego buscar calcificaciones cardiovasculares. Aquí podemos ver una rayos X posterior anterior en donde estamos evaluando la pared torácica. Muchas veces podemos ver ciertos signos que nos van a ayudar a saber las causas de alguna enfermedad vascular. Por ejemplo, este es un signo de Rosler, donde podemos ver que los vasos intratorácicos pueden estar tortuosos debido a una coartación aórtica, un ejemplo. Otras veces podemos ver un pectorum excavatum, dándonos una idea de que pudiésemos estar en una patología o una colagenopatía, como ser un síndrome de Marfan, entre otros. También debemos de estar o tener presente la localización de las estructuras principales, como ser, uno, la cámara gástrica, el ápex cardíaco o un arco aórtico. Entonces, en estas rayos X, son rayos X posterior anterior, podemos ver un situs inversus y podemos ver una dextrocardia, ¿verdad? El ápex cardíaco y el botón aórtico se encuentran a la derecha, como las flechas lo están indicando. Bueno, continuando, el ápex cardíaco y el botón aórtico se encuentran localizados a la derecha, como la flecha lo está indicando. Y también podemos ver que en otra imagen, en la imagen D, podemos ver que es una tomografía de tórax ya a nivel de mediastino, en la ventana de mediastino, y es el mismo paciente y ahí se puede ver una malformación, es un arco aórtico derecho y una arteria subclavia izquierda aberrante. También debemos de estar pendientes de la localización, el tamaño y la forma del corazón. Esto se realiza mediante el cálculo del índice cardiotorácico, que usualmente debe de ser menor a 0.5. Para calcularlo debemos de dibujar una línea vertical en la silueta cardíaca a nivel medio. Luego se suma la distancia a la derecha y a la izquierda de dicha línea, pero tenemos que tener en cuenta el máximo diámetro entre ambas.
y luego se divide el máximo diámetro, valga la redundancia, pero del cardíaco, que sería la línea 3. Se suman el 1 y el 2 y luego se divide entre 3. Luego tenemos también parte de la evaluación inicial, como ya hemos mencionado anteriormente. Este es un pectum excavatum. Podemos ver dónde está la flecha, ahí está prácticamente parte del esternón. Y pues obviamente podemos ver borramiento del borde derecho del corazón. Entonces estas malformaciones de la misma caja torácica, ¿verdad? Nos van a dar un indicio sobre qué enfermedad nos estamos enfrentando. En esta radiografía posterior anterior de tórax ya podemos ver un signo de doble contorno cardíaco, en este caso el lado derecho, donde están las flechas indicándolo. La distancia desde la mitad de la doble densidad a la mitad del bronquio derecho izquierdo, una está trazado por la línea amarilla y el otro por la línea roja. Entonces esto nos va a indicar que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Por ende, vamos a estar buscando también datos de crecimiento de las cámaras cardíacas. Este es un signo que debemos de estar pendiente en la radiografía de tórax. También podemos ver que existe desplazamiento. En este caso, en la imagen de abajo de la radiografía, que la podemos ver en proyección lateral, hay un desplazamiento posterior del bronquio superior izquierdo, perdón, donde está indicando la flecha negra. Y la correlación con la tomografía de tórax, esta está a nivel de mediastino, sí muestra un crecimiento de la aurícula izquierda, como lo estamos viendo en los rayos X de tórax. Este es otro ejemplo de una radiografía de tórax, en donde en este caso se muestra un crecimiento del ventrículo izquierdo. Asimismo, hay un desplazamiento del borde cardíaco hacia la izquierda, como lo están enseñando las flechas. Y podemos ver también un hundimiento de la punta del ventrículo izquierdo en el diafragma. Entonces, estos también son signos que nos van a guiar hacia un agrandamiento. En este caso sería de la cámara del ventrículo izquierdo. Otros signos radiográficos que nos van a orientar hacia qué patología valvular estamos enfrentando. En primer lugar, mencionaba la literatura un agrandamiento de la aorta ascendente, nos tendría que hacer pensar en una enfermedad aórtica. Un agrandamiento auricular izquierdo en una enfermedad mitral y un agrandamiento auricular en una enfermedad tricuspidia. También las podemos dividir de acuerdo al índice cardiotorácico. Usualmente las patologías valvulares que presentan un índice cardiotorácico normal se caracterizan por un tamaño cardíaco ya sea normal o que esté ligeramente aumentado, pero no va a estar valga la redundancia, tan aumentado como en otras patologías. Ahora, en las cardiopatías con índice cardiotorácico incrementado, estas ya se caracterizan por cardiomegalia y estas usualmente son las insuficiencias valvulares. Entonces vamos a estar viendo ahora la patología valvular con un índice cardiotorácico normal. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, presentan un tamaño cardíaco normal o que esté levemente aumentado. Usualmente la sobrecarga de presión y la reducción de la distensibilidad miocárdica, estos van a ser los dos principales factores fisiopatológicos implicados. Y como ejemplo tenemos la estenosis aórtica y la estenosis mitral, las vamos a estar viendo ahorita a continuación. Entonces la estenosis aórtica tiene dos causas principales. Una puede ser una válvula bicúspide, como habíamos dicho anteriormente, que no se formaran las tres valvas, sino que solamente dos, y también tuviesen una calcificación superpuesta, entonces esto hace que no haga una buena apertura a la valva y posteriormente la sangre no salga adecuadamente hacia los tejidos. También está como segunda opción la enfermedad reumática.
Entonces, un mecanismo de compensación a esta alteración es que ocurre una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, pero puede provocar una disminución leve de su volumen o puede provocar ningún incremento en el volumen celular o un leve incremento del tamaño cardíaco. El signo radiológico más característico que vamos a ver en una estenosis aórtica es la dilatación de la aorta ascendente. Entonces, cuando miremos esa aorta ascendente dilatada, aparte de otras alteraciones, también podemos pensar en una estenosis aórtica. También ya cuando ha pasado mucho tiempo o hay una descompensación de esta enfermedad, se pueden identificar signos de hipertensión venosa pulmonar o de insuficiencia del ventrículo izquierdo, pero ya van a ser estadios más avanzados. Entonces, estas son imágenes. La A y la B representan una radiografía posterior-anterior y lateral de tórax, donde se observa una dilatación de la aorta ascendente. Ahí está la flecha indicándola en la flecha negra. Y en la B también podemos ver parte de la dilatación de la aorta, y esto sería un signo radiológico de que el paciente probablemente esté cursando con una estenosis aórtica. Ya tenemos en la angioTAC de aorta, ya en la figura C, ya podemos ver una imagen axial a nivel de la aorta ascendente y se puede ver que hay un aneurisma. Inclusive lo midieron y tiene un diámetro mayor a 5 centímetros. También en el plano coronal de la misma tomografía que se le realizó al paciente, ya se puede ver calcificaciones en la válvula aórtica. Y esta sería la causa de la dilatación de la aorta ascendente que estamos viendo. Y también, pues, de la estenosis aórtica. Ahora, en la estenosis mitral, ahí se va a producir un leve incremento del tamaño global del corazón y un aumento característico del tamaño de la aurícula y de la orejuela izquierda. Y también va a posteriormente cursar con evolución de signos de hipertensión venosa pulmonar. Ahí podemos ver en la tabla 2 los signos radiológicos de la estenosis mitral. Entonces podemos tener hipertensión venosa pulmonar o edema de pulmón. La cardiomegalia suele ser leve. Tenemos también crecimiento de la aurícula izquierda y de la orejuela izquierda. Entonces estos son los principales que debemos de estar pendientes en una rayos X de tórax para poder guiarnos y poder establecer el diagnóstico de una estenosis mitral. Y en esta imagen podemos ver una radiografía posterior-anterior de tórax en la imagen A. Se observa un doble contorno cardíaco derecho, donde están las flechas indicándolo, y también el ángulo de la caguinas que suele estar aumentado. Ya en la tomografía de tórax, ya esta tiene una ventana de mediastino, se observa calcificación de la válvula mitral, entonces condicionando a una estenosis mitral y ya dando el diagnóstico definitivo de la misma. Pero ahí podemos ver en la rayos X de tórax ese signo de agrandamiento de la cámara cardíaca, en este caso sería del ventrículo derecho. Ahora, la patología valvular con un índice cardiotorácico aumentado tiene como característica principal la sobrecarga de volumen y la insuficiencia cardíaca. También puede haber derrame pericárdico en ciertos casos. Y los ejemplos o las causas primordiales de esto sería la insuficiencia, como dijimos anteriormente, puede ser insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. También situaciones de elevado gasto cardíaco, como el hipertiroidismo, anemia y bloqueo cardíaco. En esta ocasión nos vamos a centrar en las insuficiencias aórticas y la insuficiencia mitral. Las tres causas principales de una insuficiencia aórtica suele ser una válvula aórtica bicúspide, enfermedad reumática y el síndrome de Marfan. Puede cursar con un grado considerable de cardiomegalia y a expensas del ventrículo izquierdo. También
el signo indicativo de la valvulopatía aórtica, la dilatación de la aorta ascendente, como ya hemos mencionado anteriormente, del botón aórtico y a veces puede también afectarse la aorta descendente. Los signos radiológicos de insuficiencia aórtica, ahí el artículo lo resume en esta tabla. 1. Hipertensión venosa pulmonar o edema pulmonar, cardiomegalia moderada grave, crecimiento del ventrículo izquierdo y dilatación de la aorta ascendente y del arco aórtico. Esta es una radiografía posterior anterior de tórax, donde se observa donde el paciente cursa con una insuficiencia aórtica. La diferencia es que vamos a ver que el índice cardiotorácico en este paciente va a estar aumentado y también hay un desplazamiento del contorno ventricular lateral y caudal debido a un crecimiento del ventrículo izquierdo. Ahí lo podemos ver el asterisco. La aorta ascendente y el botón aórtico donde están las flechitas se nos muestran dilatados. Entonces, viendo estos signos característicos más una cardiomegalia, podemos guiarnos y decir, podemos estar frente a una patología que cursa con una insuficiencia aórtica. En la insuficiencia mitral, las causas principales van a ser un infarto agudo del miocardio por ruptura de los músculos papilares, también la ruptura de las cuerdas tendinosas por degeneración mixomatosa, como es el síndrome de Marfan y Ehlers-Danlos, la enfermedad reumática y la endocarditis. Vamos a tener también signos o datos de hipertensión venosa pulmonar, cardiomegalia, la dilatación de la aurícula izquierda, crecimiento del ventrículo izquierdo y dilatación de las cavidades derechas. Y cuando hay esta gran dilatación de estas cavidades, ya estamos hablando de estadios avanzados de la enfermedad. También el tamaño cardíaco global es un signo indicador de la gravedad de esta insuficiencia. Y aquí estamos frente a una radiografía posterior anterior de tórax y se observa la cardiomegalia, es característica, ¿verdad? Tiene un doble contorno cardíaco derecho donde están las flechas indicándolas y nos están indicando un crecimiento de la aurícula izquierda. También se aprecian consolidaciones periliares y también cefalización de flujo, indicando, ¿verdad?, un probable edema agudo de pulmón o datos de hipertensión venosa pulmonar. En estos casos ya habría que ir pensando acerca de una insuficiencia mitral aguda por los hallazgos típicos, ¿verdad?, de la insuficiencia cardíaca y con una distribución predominantemente en el lóbulo superior derecho, como lo vemos en las rayos X, en estas rayos X de tórax. Ahora, la estenosis pulmonar, las causas principales son congénitas, como la tetralogía de Fallot, enfermedad reumática y carcinólica. Sus manifestaciones van a ser un crecimiento ventricular y auricular derecho y aumento de la arteria pulmonar izquierda. Entonces, este aumento de la arteria pulmonar izquierda nos va a guiar en una estenosis pulmonar. Entonces, aquí podemos ver una radiografía de tórax, donde se observa un crecimiento ventricular derecho. Y asimismo, este va a desplazar el ápex cardíaco. Y podemos ver una arteria pulmonar prominente, secundaria a esa dilatación postestenótica. En una insuficiencia pulmonar, las causas principales son la hipertensión pulmonar, también puede ser secundaria a tratamientos quirúrgicos de estenosis pulmonar o la misma tetralogía de Fallot. También la endocarditis infecciosa. Suele haber un aumento del tamaño del ventrículo derecho, del tronco pulmonar, suele estar prominente y datos de insuficiencia cardíaca. En la estenosis tricúspide, las causas principales son enfermedad reumática, también obstrucción mecánica, ya sea por algún tumor o vegetaciones como en endocarditis. Asimismo, sus manifestaciones van a ser similares, aumento del tamaño de la aurícula derecha y vena cava inferior, como lo hemos estado viendo en los radios X anteriores. La insuficiencia tricúspide, las causas principales suele ser la funcional o secundaria a una dilatación de la cámara derecha.
También tenemos otras causas como la endocarditis y los traumas también pueden causar insuficiencia tiroidea. Las manifestaciones suelen ser un crecimiento auricular derecho o crecimiento ventricular derecho y aumento de los diámetros, ya sea de la vena cava superior y vena cava inferior, por su localización anatómica. Bueno, ahora hablando acerca de calcificaciones valvulares, como hemos visto, son parte de las causas de estas patologías valvulares. Las más comunes son las que voy a estar mencionando a continuación. Eh, el artículo hablaba acerca de la calcificación del anillo de la válvula mitral. Este suele tener forma de C y está atribuido al proceso degenerativo. Es más frecuente en las mujeres ancianas y se visualiza con facilidad en la proyección lateral de la radiografía de tórax. Entonces, si en la posterior anterior vemos algo que nos sugiere alguna calcificación, siempre es importante pedir la proyección lateral de una rayos X. Y estas son diferentes imágenes de algunas calcificaciones que podemos ver en nuestra práctica clínica. En la A es una rayos X posterior anterior de tórax y se observa una calcificación del saco pericárdico. Esto es debido a que la paciente tenía antecedentes de una pericarditis constrictiva. En la B es una radiografía lateral, como dijimos, es la mejor proyección para ver estas calcificaciones. Y hay una calcificación de la aurícula izquierda. Ahí podemos verla en donde se encuentra localizada la flecha. En la imagen C es una radiografía PA de tórax y se identifica una calcificación en anillo en forma de C. Y pues ya en la tomografía computarizada, ahí ya podemos ver dónde se encuentra la calcificación y podemos determinarla, caracterizarla de una mejor manera. También tenemos otras calcificaciones como ser la anular aórtica, y esta es en forma circular de la válvula aórtica, y a veces pueden comprometer el sistema de conducción cardíaco y ocasionar una insuficiencia cardíaca completa. Aquí podemos ver una válvula aórtica que es bicuspidia, donde la flecha le indica, se ve mejor en la parte, en el corte de la imagen que está denominada con la letra B. Ahí podemos ver una calcificación densa y la localización de la válvula aórtica. En este caso sería a ese nivel. Como dijimos, trazando esa línea entre la carina y el ángulo externo diafragmático. Entonces ahí podemos ver que la localización sería por arriba de esa línea y por ende podemos determinar que es la válvula aórtica. Aquí podemos ver otros signos como ser en la radiografía que está en la radiografía con la letra A, podemos ver una aorta ascendente que se encuentra dilatada. Y también podemos ver en la B una posible causa, que es una válvula aórtica que está irregularmente calcificada. Está también por encima de la línea que habíamos dicho anteriormente, trazando entre la carina y la punta del corazón. Y bueno, esos serían los puntos importantes acerca de estas enfermedades. Son bastante extensas, pero el artículo logró resumir, dando a conocer los hallazgos más importantes basándonos en la radiografía de tórax. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Si hay alguna pregunta, algún comentario, estamos abiertos a escucharlo. Muy bien, maestra, bonita su clase. Una de las cosas cuando nos inventamos una radiografía de tórax es considerar el contexto clínico, ya que hay infinidad de cosas que nos pueden hacer pensar en patología desde el punto de vista radiológico. Recuerden, como se les enseñó al principio, siempre es importante ver las características radiológicas del estudio a evaluar, si es una proyección PA, si es una proyección que está rotada, está mal inspirada, mal penetrada, mal centrada, porque también esas alteraciones técnicas
pueden provocar que nosotros veamos cardiomegalias, que veamos alteraciones pleurales o a veces hasta pulmonares. También alteraciones del continente, y cuando hablo de continente estoy hablando de la parrilla costal, ¿verdad? Dentro de ella la columna lumbosacra, nos hacen cambiar la posición anatómica de algunos órganos y nos pueden hacer simular cardiomegalias. Por ejemplo, usted mencionó el pectum excavatum. El pectum excavatum, pues hay diferentes niveles de pectum excavatum, o sea, de profundidad del pectum excavatum. Y algunos pectum excavatum no son tan profundos, pero sí pueden rotar la posición anatómica normal del corazón. Y al generar una rotación, nos pueden hacer simular una cardiomegalia. Entonces son cosas que hay que considerar en el momento de evaluar una radiografía de tórax, tener todo ese contexto clínico, pensar en todas esas patologías, es bueno que las conozcan, que las entiendan, pero enmarcarlo en una historia clínica adecuada. Si no, podemos caer en el error en querer incorporar nuestro estudio radiológico dentro de una patología, y no es así, es ver todo el contexto y ver agregado a eso a qué podría corresponder nuestro estudio radiológico. No sé si alguien más tiene comentarios o aportaciones. Sí, buenos días, doctor Almendares, gracias. Gracias a Wilma por la clase, bonito tema. Solamente quiero agregar, como dice el doctor, ¿verdad? El aspecto clínico de estas entidades es altamente importante y sobre todo creo que en la etapa pediátrica las cardiopatías congénitas dan muchos signos radiológicos que en los hospitales regionales muchas veces nos podemos enfrentar a que solamente contamos con una radiografía de tórax. Entonces vale la pena repasarlo siempre y tener en cuenta todas estas posibilidades diagnósticas. Gracias. No sé si hay más aportaciones. Si no es así, entonces concluimos con el tema de hoy.